Hola, bienvenidos a este tercer video tutorial. Vamos a explicar una pequeña introducción a lo que es el lenguaje PHP, basados en el ejercicio que tenemos a continuación, que estamos explicando. Bien, PHP es un lenguaje orientado hacia el lado del servidor, que nos permite a nosotros generar páginas dinámicas. Bien, lo primero que vamos a entender acá es lo siguiente. ¿Cómo es el proceso para enviar información a través de Internet utilizando HTML? Entonces, yo tengo, por ejemplo, acá una página en HTML donde tengo una caja de texto llamada usuario y una llamada clave. Y por acá oculta tengo una caja de texto que la tengo tipo hidden, que me permite mantenerla oculta y que tiene un valor por defecto de el número 2. Ya explicamos cuál es el objetivo de esta caja de texto oculta. Bien, cuando una persona le da clic en entrar, ¿qué pasa? Ese botón que ustedes ven acá es tipo submit. ¿Qué significa ser un botón tipo submit? Que está diseñado para poder enviar los datos que se encuentran dentro de un formulario. Pero ¿cuál es el formulario? El formulario es la etiqueta que yo tengo acá que me permite, ¿sí?, es decirle al navegador que existe la posibilidad de llamar una acción que en este caso consiste en llamar a una página que se encuentra en una carpeta llamada controlador y que se llama controlador de roles.php. Este formulario, ¿sí?, abre en el cuerpo y cierra antes de cerrar el cuerpo. ¿Qué pasa? Miren la línea punteada significa de que hay un formulario. ¿Qué pasa con el botón enviar? Que él cuando le da clic, él debe detectar todos los elementos que se encuentran dentro de la etiqueta formulario. O sea, todo esto que ustedes ven acá estaría dentro de la etiqueta formulario. Él identifica cuáles son elementos tipo input, botones, áreas de texto, checkbox, opciones de menú, etc. En este caso tenemos solamente dos cajas de texto visibles y una caja de texto oculta. ¿Qué significa esto? Que cuando yo le dé clic en enviar, él va a llamar a un formulario que tenemos, a una página llamada controlar PHP, y el método de envío lo vamos a colocar método post. ¿Por qué no es muy conveniente colocarle método get? Porque si usted le da en enviar, toda la información va a aparecer en la URL. Por ejemplo, voy a colocar acá get y observen lo que va a ocurrir. Cuando ustedes mandan acá, miren acá arriba, observen acá el navegador. Listo. Si yo coloco aquí usuario, clave, aquí hay que arreglar esto de una vez, perdón. La clave pongámosla tipo contraseña para no tener inconvenientes. Sí, porque la idea es que la gente no vea la contraseña, porque miren que aquí se estaba viendo. Ahí se ve oculta, ¿sí? Entonces yo coloco 88 y la clave ponemos 1, 2, 3, 4. Al darle a entrar, ¿qué va a pasar? Miren acá, concéntrense en aquí, dice usuario 88 y clave 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿de qué me sirvió tenerla oculta aquí si la gente la está viendo en la URL? Entonces, para evitar eso, entonces, ¿qué pasa? La información no la enviamos a través de get, sino que la enviamos a través del método post. Y al enviarla a través del método post, entonces la información ya no va a aparecer en la URL. Entonces, cuando ya yo le coloque aquí los datos, le voy a entrar. Entonces, aquí ya no guardé cambios, perdón. Actualicemos. Aquí quedó actualizado, sí. Formulario, post, está bien. Entonces, actualizo. 88, la clave, y le decimos entrar. Cuando ya le decimos entrar, mire que aquí no apareció nada en la URL. Entonces esa es la ventaja de utilizar el método post. Bien, ¿cuándo utilizar el método get? Cuando necesitamos, cuando para nosotros no es irrelevante que la información aparezca en la URL. ¿Sí? Muchos carritos de compra utilizan esa técnica. Bien, entonces sigamos acá. Cuando ya yo le doy clic en enviar, entonces ¿qué ocurrió? El controlador va a recibir tres datos: 1, 2 y 3. Pero él inicialmente me recibe la opción 2. El controlador, cuando recibe la opción 2, entonces él entra acá y enseguida, a través del método post, recibe
lo que se mandó de la clase, de la caja de texto, usuario y clave. Miren que aquí en el método post, yo también pude haber utilizado el método request. ¿Qué nos facilita request? Que independiente de que usted mande por get o por post, él va a recibir sin ningún inconveniente. Entonces acá yo puedo utilizar request como también lo podría utilizar acá y no va a haber ningún inconveniente. El inconveniente sería en que usted mande por get y reciba aquí por post, entonces ahí sí va a haber un error, ¿sí? Entonces lo podemos dejar así y no va a haber ningún inconveniente. Entonces request, este es el nombre de la caja de texto, ojo, la que yo tengo aquí, acá, o sea, aquí se llama usuario, yo tengo que colocarle acá usuario, claro. Cuando ya la información, perdón, aquí estoy haciendo subiendo la información a Dropbox, entonces ya la subió. Bien, entonces aquí, cuando ya yo recibo la información, la almaceno en una variable, que se pudo haber llamado usuario, sí, la variable ya puedo colocar el nombre que yo quiera, usuario. Aquí yo quise colocar clave, pues más rápido, usuario cla y uso. Cuando ya yo tengo los datos acá recibidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Basándome en la función requiere 11, que me permite a mí dentro de una página incluir otra. Entonces, cuando yo le digo requiere 11, ¿qué estoy diciéndole? Le estoy diciendo que la página usuarios BD la incluya dentro del contexto de controlar roles. ¿Para qué hago eso? Para poder empezar a utilizar las clases que se encuentra dentro de esta página. Que en este caso la clase se llama exactamente igual. Se puede llamar diferente, pero es mejor uno utilizar el mismo nombre para hacer más fácil la administración. ¿Sí? Y sobre todo cuando hay personas que hacen un software y otra persona lo puede administrar. Entonces acá tenemos la clase usuario. Mire que los que hemos trabajado alguna vez programación orientada a objetos como Java, pues la sintaxis es muy similar. Simplemente que en PHP una variable la declaramos con el signo $, al inicio y el nombre que ustedes corresponden y el punto y coma al final para identificar que este es final de línea. Bien, entonces cuando ya le coloco private, ¿sí? Usuario, rol, documento, sexo, aquí tengo la forma de construyo o hago un constructor. Ese constructor que yo tengo acá, si ustedes vieron las copias que yo les di en clase, hablamos de que los constructores se ejecutan de forma automática, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este constructor? Llamar a otra clase llamada BD, ¿sí? Ese bd.php es la que me hace la conexión a la base de datos. Esa página yo solamente la voy a construir, la hago una sola vez y no la vuelvo a revisar más. ¿Por qué? Porque el objetivo aquí es de que esta clase es la que se encarga de conectarse a la base de datos. ¿A cuál? A la que yo estoy utilizando, que en este caso sería la base de datos biblioteca. Y aquí está diciéndole que vamos a tratar con MySQL. Yo me estoy basando acá, que les lo invito a que hagan una consulta más exhaustiva, en una librería de PHP llamada PDO. Es una librería muy interesante porque nos permite a nosotros agilizarnos todo el proceso de conexión a una base de datos independientemente del motor. ¿Sí? En este caso yo me estoy conectando a MySQL. Yo fácilmente puedo decirle en esta línea que me voy a conectar a Oracle, que me voy a conectar a Postgres, etcétera. ¿Sí? Entonces esto hace un proceso de mejoramiento en esa comunicación entre PHP y los motores de base de datos y agilizan mucho el proceso. Entonces la sintaxis es muy sencilla. Simplemente yo coloco acá, declaro una variable llamada conexión. ¿Por qué declaro una variable? Porque cuando yo me conecto a una base de datos debo retornar esa conexión para poder utilizarla y en las demás clases, ¿sí? Sobre todo cuando estamos manejando programación modelo vista controlador, donde yo voy a reutilizar los códigos simplemente con invocar la clase. Entonces acá me dice la sintaxis del lenguaje que usted establezca el motor de la base de datos, host, coloca localhost. ¿Por qué? Porque dentro del mismo servidor web se encuentra ahí mismo el servidor de base de datos. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, la base de datos en otra computadora diferente? Entonces simplemente me coloca localhost, colocaría la dirección IP de la siguiente máquina y el puerto
sobre el cual está escuchando el servidor de base de datos. DNName es biblioteca, que es la base de datos que yo tengo construida acá, ¿sí? Localhost, ¿sí? Acá puedo darme cuenta cuál es la base de datos que tengo, PHP admin, ¿sí? Y a través de este PHP admin yo puedo visualizar y construir las bases de datos que esté necesitando. En este caso tenemos la base de datos biblioteca, y para el ejercicio tenemos una tabla llamada usuarios, ¿sí? Entonces aquí está un poquito lento, esperemos que cargue. La memoria RAM se lo está ocupando el Camtasia, entonces hay que tener un poquito de paciencia. Bueno, aquí tenemos usuario, y el usuario pues contiene los diferentes elementos, la estructura, ¿sí? Documento, nombre, sexo, programa, clave y tipo, y listo. Bien, entonces esta base de datos se llama biblioteca, ¿sí? En este caso yo me estoy conectando por un usuario root, ¿sí? Si yo fuera a montar esto, por ejemplo, a internet, allá no me van a dejar trabajar con el root, entonces necesitaría cambiarle el usuario y cambiarle la respectiva contraseña. En este caso, como es una prueba aquí académica, trabajamos con el usuario root. Bien, entonces aquí simplemente, en el caso que ustedes fueran a subir esto a internet, el proveedor de servicios o el hosting les tiene que dar a ustedes que primero el nombre de la base de datos, no hay que poner, ahí ellos le dan una opción para que usted la coloque, pero el usuario root sí es un usuario que ellos generan de forma automática o generan basado en unas características que ellos le dan al usuario, y obviamente debe tener una contraseña. Bien, cuando ya yo hago la conexión con el método setAttributes, estoy llamando la respectiva conexión. Entonces realmente hago la conexión y genero todo el contexto para que esa conexión se dé. Este es para poder trabajar UTF-8, que es el tema de encoding o codificación, para trabajar el tema de tildes, ñes, etc. Lo meto entre un treats, y en el caso de que dejen un error en proceso de ejecución, capturo ese error con un catch y retorno ¿qué? La conexión. Entonces cuando yo necesite conectarme a una base de datos, yo simplemente lo que hago es instanciar esta clase, y de esa forma puedo utilizar esta variable conexión. Entonces yo la estoy haciendo acá se pueden dar cuenta, aquí lo voy a revisar. Cuando ustedes hacen conectar BD, dos puntos, ¿por qué coloco acá dos puntos? ¿Sí? Porque acá conectar es tipo, es un método tipo estático. Siempre que ustedes van a hacer una información tipo estática o variable estática, trabajamos con dos puntos. Dos puntos conexión, y db significa que va a retornar que la conexión que yo estoy generando, que sería esta. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ya me conecté a la base de datos. Una vez ya me conecto a la base de datos, entonces ya yo puedo comenzar a manipular dicha base de datos. Entonces, acá abajo, por ejemplo, cuando yo hago el proceso de validación, entonces acuérdense que cómo se llama la variable que me retorna la conexión, db, listo. Entonces aquí, cuando ya yo comienzo a ejecutar, a validar los usuarios, entonces miren que yo coloco acá db, ¿sí ven? Hizo query SQL, o sea, le estoy diciendo que vaya y ejecute este query o este SQL que tengo acá a la base de datos a la cual yo estoy conectado, que sería la que me generó aquí db, que sería biblioteca, ¿sí? Porque la conexión aquí me la está retornando en db. Entonces esa es la lógica que tenemos acá. Con esta variable, variable punto tal, que voy a actualizar. Por ejemplo, aquí que estamos actualizando con un date. Entonces lo que yo hago es lo mismo, db query, y ejecuto el SQL de actualizar. ¿Qué necesito insertar? Entonces, db query SQL. Entonces con db yo estoy conectándome a la base de datos. ¿Cómo se llama la base de datos? Biblioteca. Muy bien. Entonces aquí podemos nosotros ya identificar, ¿sí?, estas variables. Estas variables que están acá no están encapsuladas. Estas que yo hice acá, nombre, sí, un proceso de encapsulamiento, que es un principio de la base de datos del modelo de la programación orientada a objetos, para mejorar el tema de la seguridad, ¿sí?, la seguridad dentro de una aplicación. Bien, entonces,
Cada variable que tengo acá tiene su respectivo get y su respectivo set. ¿Sí? Esta es una opción para uno encapsular variables. Otra opción acá más sencilla, y yo se las coloqué. Uy, aquí se borró. Por aquí la tenía. Bueno, es encapsular basándose en un solo método. Un solo método que nos permite a nosotros hacer el proceso de encapsulamiento. O sea, ¿cómo sería ese método? Por ejemplo, si yo quiero colocar acá, para no estar colocando todo el tiempo 10 variables y estar colocando set, get, solamente colocaría un solo set y un solo get. Y cuando vaya a encapsular, yo le voy diciendo al programa cuál es la variable que quiero encapsular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, si yo quisiera, por ejemplo, hacer una función tipo gets para encapsular, yo le diría lo siguiente. Acá, yo podría colocar acá. Vamos a hacer aquí, vamos a dejarlo en comentario. Si yo colocara, por ejemplo, aquí public función, voy a colocar aquí solamente la palabra get. Y aquí coloco signo pesos y coloco documento. Bar. ¿Sí? Y entonces aquí daría return this documento y aquí colocaría aquí bar. La variable. ¿Sí? Entonces la variable que yo estoy mandando, cuando vaya a mandarle get, debo mandar el nombre de la variable para que él haga la encapsulación. Y si estoy utilizando acá el get, el set, perdón, entonces habría que colocar acá set, solamente la palabra set. Entonces aquí tengo que recibir que ahí me está diciendo la variable y tengo que recibir el valor de la variable. Entonces sería valor. Y acá entonces colocaría que var, la variable, acá el tipo va a ser la variable y aquí sería el valor. Esto es una opción muy interesante porque le permite solamente crear una sola función y ahí comienza a encapsular todas las variables. ¿Sí? Set, valor, bar y le asigno el valor. ¿Sí? Entonces es otra opción. O simplemente si estamos acostumbrados, por ejemplo, como coloqueos que son programadores en Java, pues lo pueden hacer como lo estamos haciendo acá. ¿Sí? Porque la programación en Java pues sí lo hace cada uno ahí por separado, pues lo hace uno. Y es mejor hacerlo, a mí me gusta más hacerlo así porque controlo un poquito mejor el tema de las variables cuando las estoy utilizando. Muy bien, entonces acá podemos darnos cuenta ya cómo es ese proceso de hacer el proceso de validación. Cuando ya yo recibo los datos, me conecté al modelo, hice un objeto, esa es la forma de declarar un objeto de la clase, y con esta es la forma de llamar a un método y le pasamos las variables. ¿Sí? Al pasarle las variables, él las recibe y al recibirlas, pues hace el proceso de validación, que es a través de un select, ¿cierto? Entonces esto lo vimos en base de datos. Yo digo, seleccione y retórneme el tipo de la tabla usuario cuando el documento que estoy ingresando y la clave coincidan. Si esto es correcto, él me retorna ¿qué? El tipo. Y una vez ya yo tengo el tipo, lo recupero. Esta es la forma de recuperar información dentro de una consulta. O sea, cuando yo genero una consulta, él me genera como una matriz, ¿sí? Aquí llamada consulta, ¿sí? Y con esta función fetch comienzo a recuperar todos los valores de esa consulta que tengo en la memoria RAM y se la asigno a una variable llamada fila. Y voy recuperando registro por registro. Entonces genero esa matriz y voy recuperando fila tipo. O sea, ¿por qué tipo? Porque me estoy pidiendo solamente el tipo. Si yo estuviera colocando, por ejemplo, aquí asterisco, él me va a retornar todos los valores, ¿sí? Que tenga, o todos los atributos que tenga la tabla usuarios. Entonces, como solamente coloqué acá tipo,
tipo, entonces recuperamos solamente el tipo. Y una vez recupero el tipo, lo retorno para que el controlador, basados en ese tipo, me valide en la página menú y me envíe el respectiva opción o rol o el perfil, mejor dicho. De acuerdo, si es un administrador, le mandamos el menú administrador. Si fuera un estudiante, le mandamos el menú estudiante. Muy bien. Aquí tengo un aspecto que es que estamos trabajando el tema de las sesiones. Entonces aquí, cuando ustedes ven esto aquí, sesión rol, es porque resulta que cuando uno se autentica a través de internet a una aplicación, yo tengo que saber quién es el que está trabajando dentro de la aplicación, ¿sí? En este caso yo tengo que saber si es un usuario administrador o si es un usuario estudiante. Si es un usuario administrador, entonces yo tengo que identificarle y mandarle la información correspondiente a ese usuario, ¿sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta por tema de seguridad, es que cuando uno genera sesiones dentro de una página, las sesiones no pueden quedar abiertas, ¿sí? Porque hacen de que cualquier persona se le puede meter a uno si uno deja la sesión abierta. Lo mismo pasa, eso es clarito entenderlo, cómo funciona el Facebook, que si usted, por ejemplo, se loguea en el Facebook y cierra el navegador y no cerró sesión, cualquier persona puede entrar a su Facebook y sin necesidad de loguearse. Entonces, ¿eso por qué? Porque las variables que usted, las credenciales que usted coloca en Facebook quedan en sesión. Y al quedar en sesión, pues le permiten a usted saber quién es el que está dentro del Facebook trabajando, ¿sí? Esa es una buena técnica, obviamente, porque si no, ¿cómo sabe el Facebook de que quién fue el que dio me gusta, quién publicó algo? Pues a través de las variables de sesión. Entonces aquí las estamos implementando y también estamos implementando dentro del menú cómo destruir esa sesión para que la sesión no quede activa, ¿sí? Por ejemplo, si yo entro acá, 88, 1, 2, 3, 4, le decimos entrar, ¿sí? Yo le doy aquí cerrar sesión y una vez el C me sale y borró el rol que es el que me interesa en estos momentos. Para este caso específico me interesa que quede en sesión. Yo puedo hacer, por ejemplo, la aplicación para que tanto el usuario y la clave también entren en sesión. Y cada vez que yo me mueva por la página, esté validando de que el usuario es quien dice ser. Eso es una técnica que utilizamos ahí. Listo, entonces ya tenemos aquí explicado paso a paso cómo es el proceso de validación. Entonces aquí tenemos el código previamente para que ustedes lo puedan copiar y lo puedan rectificar. Bueno, bajo esta misma lógica trabajamos que también el proceso de registro. Por ejemplo, si yo fuera a registrar un usuario, entonces los datos los tengo que recibir en la opción ¿qué? En la opción 3, porque la opción 3, entonces el controlador, voy a tener la opción 3, y miren que en la opción 3, ¿qué pasa? Hago lo mismo proceso. Como me voy a conectar a la base de datos, debo que crear una instancia de la clase, usuario BD, llamada atributo. Con esa instancia yo comienzo a que, mire, aquí estoy accediendo a las variables encapsuladas, ¿sí? Segnombre, sexo, segprograma, segclase de ese tipo. Cuando ya accedo a las variables, ¿qué pasa? Invoco el método setRegistrOusuario, que está aquí, setRegistrOusuario, mire, ¿sí? Y es el que hace el proceso de inserción. Entonces él inserta las variables documento, nombre, sexo, programa, clave, tipo. Y hacemos el proceso de inserción. Cuando ya tengo el SQL, mire que con la misma variable DB hacemos la ejecución de este SQL. Yo puedo meter, si no quiero utilizar esta variable aquí, la puedo meter aquí internamente también. O sea, yo podría hacer esto, coger esto hasta aquí, control C, hasta aquí, y la puedo meter acá. Y me ahorro pues una línea de código. Ahí también y puede funcionar igual. Te borro esto y ahí funcionaría exactamente igual. Simplemente que ahí pues, a mí me gusta a veces generar la sintaxis ahí. Igual es un proceso de más ahí que también se está haciendo. Bien, entonces sería el proceso de validar, el proceso de registro con el insert, el actualizar, aquí también lo tenemos, cómo actualizar, lo mismo, la misma lógica, y faltaría el eliminar. Bueno, muchachos, cualquier cosa pues lo aclararíamos en clase. Algunos aspectos adicionales de estos códigos pues los llevaré
para que ustedes lo revisen o lo tengan a su mano. Que esté muy bien. Bueno, siguiendo con este segundo video tutorial, entonces seguimos explicando. Bien, entonces, como hemos explicado, esto que tenemos acá, ¿qué es? Es la vista, ¿cierto? La vista. Entonces volvemos a la misma lógica. Si yo me voy acá a la teoría, ¿qué me dice? Que la vista, cuando yo le dé clic sobre un botón, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a llamar a un controlador. El controlador va a pasarle la información al modelo, el modelo va a hacer un proceso y le envía los datos al controlador y el controlador le responde a la vista. Entonces vamos a hacerlo acá antes. Vista, petición al controlador. Entonces cuando yo le dé clic acá, ¡tum!, hubo una petición al controlador. ¿Cuál fue la petición? Yo le estoy diciendo que como le dije crear, entonces le estoy diciendo, ojo, cuando yo le di crear, le estoy diciendo, estoy llamando al controlador, aquí lo puedo ver en el código, al controlador de roles y le envío ¿qué? La opción número 7, le estoy diciendo, o sea, le estoy pasando la información, le envío la petición 7. ¿Sí? El controlador, ¿qué va a hacer? Va a revisar la opción 7, vámonos para acá, la opción 7, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y en este caso, inicialmente, ¿qué pasa? Nos manda a un registro, o sea, me está controlando el tema de la vista, que lo tengo acá, que sería registro PHP. Entonces vamos a abrirlo. Eso está donde? En la vista. Registro PHP. Listo. Entonces, este registro PHP, ¿sí?, va a tomar los datos del usuario, que aquí puse de ejemplo estos, y cuando yo le dé clic en entrar, ¿a quién debe llamar? ¿Al modelo? No. Él tiene que hacer la petición esa al controlador. Le manda los datos al controlador y el controlador le pasa los datos al modelo. Entonces miremos eso. Entonces cuando yo le dé clic aquí en enviar, entonces yo le estoy diciendo que me busque la opción 3. ¿Sí? Le estoy mandando acá como calpo oculto la opción 3. Y la opción 3 en el controlador me dice que es controlador 3. Me dice que llame al modelo, usuario DB, me llama al modelo, ¿sí? Le paso los atributos con un objeto de la clase, le paso todos los atributos con la variable set, ¿sí? Él recibe los datos, ojo, recibe la petición, aquí lo dice muy claro, recibe la petición y demanda los datos a quién, al modelo. Entonces el modelo, aquí lo tenemos, modelo, ¿sí ven? Y en la clase usuario DB yo le mando el modelo, todos los datos del modelo, ¿sí? Y le digo que ejecute la función registrar usuarios, que está aquí en el modelo. Vamos para acá. Registrar usuario. Entonces, ¿qué hace registrar usuario? Entonces hace el proceso de persistencia en los datos. Inserta los datos, ¿sí? ¿A dónde? A la tabla usuarios. Cuando él ya hace el proceso, ¿qué pasa? Él retorna un valor. Entonces aquí me dice el modelo que dice que el repeat manda unos datos. En este caso, ¿qué datos está mandando el modelo? Me está mandando un verdadero. Y ese verdadero lo recibe ¿quién? El controlador. Entonces el controlador aquí recibe, ¿sí?, ese mensaje, porque acuérdense que cuando yo ejecuto una función, entonces hay un return, entonces él retorna y lo almacena el mensaje. Si ese mensaje es verdadero, ¿qué significa? Mando una vista. Entonces tengo que decirle al usuario que hubo una respuesta correcta. En este caso le voy a decir respuesta del registro, que fue correcta. Si hubo algún error, entonces sería el mensaje sería falso. Entonces aquí yo retornaría una respuesta de que hubo un error en el proceso de inserción. Entonces le regresamos que a la vista. Entonces la vista, respuesta registro. Entonces miremos acá. Entonces yo coloco acá 80 y 92. Coloco aquí Carmito masculino, programa sistemas
listo, pongo una clave, ¿qué tipo va a ser? Un estudiante y le digo entrar. Cuando ya yo le di entrar, ¡tum! Entonces me hizo el controlador, me respondió que el registro realizado de forma correcta. Entonces aquí mandamos que la respuesta correcta, o sea, le mandamos la vista al usuario. ¿Sí? Si yo le doy volver, ¿sí? En este caso acá falta controlar la navegabilidad. Entonces aquí que ya hemos implementado en la parte de crear el modelo vista controlador. Entonces, las interfaces, entonces tenemos las interfaces como, como la vista, los datos, entonces la petición la recibe el controlador, él identifica qué le están pidiendo y de acuerdo a lo que él está pidiendo, ¿qué hace? Le pasa la información al modelo. El modelo recibe, el modelo, que aquí lo tenemos, usuario DB, aquí están todo el modelo de negocio que necesito consultar, insertar, actualizar, eliminar, hacer algún proceso, algún algoritmo que me calcule alguna información, genere alguna estadística, todo eso hace parte que del modelo, ¿sí? Por ejemplo, si yo le dijera, vaya haga un select y tráigame todos los estudiantes que han traído, que han sacado libros los últimos 15 días. Entonces, ese proceso, ¿dónde lo hacemos? En el modelo, eso se parte del modelo de negocio de nuestro sistema. Cuando él ya termina de procesar, ¿qué pasa? Él manda unos datos ¿a quién? Al controlador, ¿sí? Y el controlador, de acuerdo a la información que le mandan, entonces él lo que hace es que hace la revisión ¿a quién? A la vista, para que la vista responda y el usuario pueda ver lo que tenemos acá. Listo, entonces en grandes rasgos eso es un ejercicio muy práctico. Obviamente, pues a medida que la complejidad de los proyectos van creciendo, pues se puede ir implementando el modelo de una forma un poco mejor estructurada. ¿Qué es un mejor estructurada? Por ejemplo, yo aquí estoy tratando de trabajar lo más sencillo posible, utilizando la función del suite con los respectivos case. Pero yo puedo organizar esto con puras clases y puros métodos, ¿sí? Para hacer un proceso de encapsulamiento, por ejemplo, de ser un poco más segura la aplicación. Pero igual, como esto es algo educativo, necesitamos es comprender inicialmente el tema del modelo o el patrón de diseño, modelo vista controlador. A medida que vamos creciendo en la aplicación, pues vamos a ir ahondando un poco más en la programación orientada a objetos y vamos a ir ahondando un poco más en la implementación del modelo vista controlador, manteniendo algunas políticas de seguridad o de control, ¿sí? Sobre todo el tema de la organización de clase, de persistencia, manejo de concurrencia, cifrado, encriptación, etcétera. Por ejemplo, si yo estuviera aquí insertando acá, esto aquí hay que encriptar, ¿sí? Hasta aquí, el controlador debería que recibir una información encriptada y en el modelo, dentro de la base de datos, hacer otro proceso para mantener la información encriptada y no insertarla en claro, por decirlo así. Podemos encriptar aquí en el proceso, yo recibo los datos, o encriptar donde, desde el origen, ¿sí? Porque acuérdense que hoy en día se debería que encriptar desde acá. Cosa la información cuando ya sale de aquí debe salir ya encriptada. Y no encriptar acá en el modelo porque eso sería una muy mala práctica. Porque acuérdense que todo esto viaja a través de internet y al viajar a través de internet, pues si yo mando en plano, en un archivo plano esto, pues simplemente cualquier persona con un sniffer me puede estar husmeando la red y me puede estar filtrando tráfico. Bien, entonces ahora vamos a concentrarnos en ir a explicar ya la parte de la lógica de programación que se realizó en cada uno de estas clases. Los invito a ver el tercer video tutorial. Hola, bienvenidos a este video tutorial, quien les habla Edwin Barrientos. En este video tutorial les voy a explicar cómo armar una arquitectura de un software de una biblioteca basándonos en el modelo vista controlador, conocido como MVC. ¿Qué es el modelo vista controlador? Hablar del esquema de modelo vista controlador o del patrón de diseño es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes distintos. Se trata de un modelo muy maduro y que ha demostrado su validez a lo largo de los años.
este tipo de aplicaciones sobre multitud de lenguajes y plataformas de desarrollo. Entonces, como podemos ver, se utiliza para el desarrollo de software. Entonces, lo que nos está diciendo es de que nosotros tenemos que desarrollar, cuando vamos a desarrollar una aplicación, lo podemos hacer organizándola, separándola en 3 capas. Entonces, esa aplicación vamos a separar en una capa que la vamos a llamar modelo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del modelo? Dice, contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica de negocio y sus mecanismos de persistencia, ¿sí? Entonces, el modelo es el que nos va a permitir tener acceso hacia las bases de datos, ¿sí? Con la lógica de negocio de acuerdo a las características del software que estemos desarrollando. Cuando hablamos de persistencia, pues hablamos de eso, de que qué hacemos nosotros con la información para almacenarla, ya sea en un archivo XML o en archivo de texto o en un motor de base de datos, que en este caso pues estamos hablando de MySQL. Eso es la función del modelo, se encargaría de hacer ese tipo de cosas. ¿Qué haría la vista? La vista, entonces ya hablamos de qué, de las interfaces gráficas que componen la información que se envía al cliente y los mecanismos de interacción con este. Entonces, cuando tenemos una vista, una interfaz gráfica con unas cajas de texto, unos elementos, entonces esa es la forma que nosotros vamos a tener. ¿Para qué? Para captar toda la información que nos va a dar nuestros clientes, ¿sí? Y a través de la vista, ¿qué va a ocurrir? El usuario va a hacer una petición ya no directamente al modelo, sino que se la hace a ¿quién? A un controlador. Entonces, ¿qué se hace el controlador? Es el que actúa como intermediario entre el modelo y la vista, gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de cada uno. Entonces, si nosotros llevamos esto a la práctica, entonces lo podemos demostrar de la siguiente manera. Entonces voy a mostrarles acá muy rápidamente cómo funciona nuestra aplicación. Entonces voy a aprender acá el Apache Star y aprendemos el MySQL. Entonces, yo previamente acá ya tengo en mi carpeta, dentro del SAN, ¿sí? El htdoc, que es donde debo ubicar las aplicaciones, tengo una carpeta llamada biblioteca. Esta carpeta la tengo organizada de la siguiente manera. Tengo una carpeta llamada controlador, una carpeta CSS para mejorar más de estilos, IMG para las imágenes, JS para la parte de JavaScript, y tengo una carpeta llamada modelo y otra carpeta llamada vista, ¿sí? Y aquí tenemos una página de inicio. Pues bien, nosotros tenemos lo siguiente. Cuando yo accedo a través de la dirección localhost/biblioteca, enter, ¿qué pasa? Entonces aquí el software a mí me responde con una página de inicio. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaría hablando que esto es la vista, pues es una vista inicial, normalmente es la index, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Aquí yo cuando el usuario coloque su clave, su usuario y su clave, al darle entrar, ¿qué va a ocurrir? Entonces me voy para mi código y observo lo siguiente. Aquí va a haber algo que yo lo voy a llamar como el controlador, que es una página en PHP que me va a controlar todo ese proceso o flujo de información que vamos a tener en nuestra aplicación. Entonces, la petición, cuando yo le dé clic acá en enviar, entrar, ¿qué pasa? Se va a llamar al controlador. El controlador, ¿qué va a hacer? Va a mirar la demanda de datos, los datos se los pasa al modelo. El modelo procesa, de acuerdo a la lógica de negocio, que en este caso, ¿qué va a hacer el modelo? Observen, el controlador, cuando yo le dé clic en el botón de enviar, que sería la página de inicio, cuando yo le dé clic acá en entrar, ¿qué va a pasar? El formulario, ¿sí? El HTML, yo tengo acá un formulario que me va a permitir enviar la información del usuario y la clave, basándose en una acción. Entonces él va a llamar que en la carpeta controlador tengo una página PHP llamada controlador-roles.php, que sería este. Entonces cuando yo llame este valor, entonces ¿qué pasa?
Yo le estoy pasando aquí una opción, dice opción 2. Entonces él va a revisar aquí el controlador, va a recibir una opción, él se va a ubicar en la opción 2, ¿sí? Que hace el proceso de validación del usuario. Entonces, ¿qué hace el controlador? Recibe la información, como estamos diciendo acá en la figura, ¿sí? Recibe la petición y coge esa información y ¿quién? ¡Pum! Y se la manda ¿a quién? Al modelo. Entonces es lo que hacemos acá. Llamamos a qué? Tenemos una clase en la carpeta modelo llamada usuario BD. Entonces esa página en PHP la tenemos en la carpeta modelo usuario BD. Abrir. Esta página PHP contiene una clase del mismo nombre, clase usuario DB, que tiene unas variables, ¿sí?, privadas, que contiene un constructor y que el constructor llama ¿qué? A una clase conectar base de datos. Esta página conectar base de datos es la que me va a hacer la conexión a la base de datos y hace parte de nuestro modelo, ¿sí? Entonces, esta clase que ya la vamos a explicar en otro video tutorial más adelante, ahora estamos armando el contexto de lo que queremos explicar, se encarga de hacer la conexión a la base de datos. Y el usuario DB es la que va a tener toda la lógica de negocio, ¿sí? En este caso, la primera lógica de negocio que yo tengo, o el primer proceso de lógica de negocio, ¿cuál va a ser? Validar que el usuario y contraseña que estoy colocando acá son los correctos. ¿Y qué pasa si es el correcto? Entonces la figura aquí me lo dice. El controlador le manda el usuario y la clave al modelo, el modelo procesa de acuerdo al medio de persistencia, que en este caso es MySQL, ¿sí? Que aquí lo tenemos en la clase, ¿sí? Lo conectamos ¿a qué? A MySQL, ¿sí? A una base de datos llamada biblioteca con un usuario root y sin contraseña. Ya cuando yo tengo la conexión realizada, entonces a través de esta clase usuario BD voy a hacer el proceso de gestión o validación de ese usuario. Entonces lo que hago yo acá es validar si el usuario y contraseña que acaba de ingresar el usuario es el correcto. ¿Y qué pasa? La figura me dice, ¿qué debe ocurrir? Debe enviar datos ¿a quién? Al controlador, para que el controlador envíe la información ¿a qué? A la vista, y se muestra la información al cliente. Entonces acá, cuando ya yo coloco 88.1.2.3.4, le doy a entrar, mire que aquí me apareció ¿qué? El menú administrador. ¿Por qué? Porque yo le estoy validando acá en el código de la lógica de negocio, ¿sí? Estoy revisando si en la tabla usuarios existe el usuario que acaban de digitar y que coincida con la clave. De acuerdo a esto, ¿qué ocurre? Me manda, identifico un rol que en base a ese rol, ¿qué hace el controlador? Entonces el controlador va a recibir un rol y ese rol que tenemos acá me va a llamar ¿a qué? A una página menú, la página menú, quien me administra la opción de si es un administrador, le enviamos la página del administrador, que si es un estudiante, entonces le mandamos la página del estudiante. En este caso, menú administrador, como el usuario que acabo de digitar es un administrador, entonces él me retorna ¿qué? Menú administrador, que es lo que yo estoy viendo acá. Entonces el controlador, como tenemos la figura acá, el controlador, ¿sí?, le pasa que envía los datos, modelo envía los datos al controlador. El controlador ¿qué hace? Revisa e envía la información. ¿A quién? A la vista. Entonces aquí la vista, que sería este menú administrador, ¿sí?, recibe los datos y los envía al cliente, que es lo que estoy viendo acá. Entonces el cliente que observa la ventana.
Entonces en este ejercicio aquí, como estoy explicando, entonces podemos ver la implementación del modelo vista controlador. Vamos a seguir explicando cada botón, cómo se va organizando de acuerdo al patrón de diseño, ¿sí? Y espero que les sea de interés y presten mucha atención cómo es el proceso. Que estén muy bien.